Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Viendo que el Combat Pack 1 está por llegar a su fin, hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que sabemos hasta el momento, de todo el contenido que podría llegar como DLC. Lo que tenemos el 100% de certeza que va a llegar, que ya está confirmado, es la expansión de la historia. Si bien el día 1 tuvimos todos los diálogos, o bueno, muchos diálogos de la expansión de la historia en los archivos del juego, y en el modo historia tenemos un teaser en postcréditos. Ya hace unos cuantos meses tuvimos la confirmación oficial por parte del mismo Ed Boon. Después vamos a hablar de personajes. Vamos a empezar por Cyrax, Sector, Nusaibot y los invitados Conan, Ghostface y Temil. Si bien muchos comentaron que ya se sabía que estos personajes iban a venir, ya se sabía hace mucho tiempo. Lo que había hasta el momento eran solo interpretaciones de diálogos con personajes que no sabíamos quiénes eran, pero que según lo que decía el oponente se podía llegar a deducir, en algunos casos con mayor certeza que otros, y el ejemplo más claro de esto es el de Conan, del cual no había certeza de si iba a ser Conan o Kotal o He-Man. Así que bueno, finalmente pude encontrar evidencia y ya no quedan dudas de que van a ser estos los personajes DLC, los primeros, a no ser, claro, de que por algún motivo se cancele alguno, como fue el caso de Ash Williams en Mortal Kombat 11. Después, ¿qué hay de Jay, Cassie y Kun Jin? Cuando en el video de los 6 DLC dije que actualmente no hay nada de Jade, en los comentarios me dijeron que había datamine de que ella iba a ser DLC, etc. Y déjenme decirle que eso yo lo sé porque fui yo quien publicó los diálogos de ella y de los otros personajes. Tanto Jay como Cassie Kun Jin tenían diálogos contra Nitara, pero al igual que pasó con los textos de la expansión de la historia, en cuanto actualizaron el juego borraron todo rastro de eso. Esto no significa que estos personajes ya no vayan a estar en el futuro. Cuando dije que Jade no estaba confirmada, es porque no hay nueva información que así lo indique más allá de aquel primer datamine, y en cuanto sepa algo de este o de cualquier otro personaje lo voy a publicar. En lo personal creo que Jay, Cassie y Kun Jin sí llegarán más adelante, pero esto es solo una opinión personal, porque repito, actualmente no hay nada en los archivos del juego que nos confirme que vayan a estar. Bueno, ya hablamos de personajes del roster principal, pero ¿qué hay de los cameos? Bueno, en su momento publiqué el hallazgo de 5 nuevos cameos, que son Quintaro, Limei, Liu Kang, Quan Chi y Shinnok. Y si bien estaban los primeros archivos del juego, este puede ser un caso completamente diferente al de los personajes Jay, Cassie y Kun Jin, y voy a pasar a explicarlo, o al menos dar la opinión que tengo al respecto. En los casos de Li Mei, Liu Kang y Quan Chi, al estar ya en el juego como parte de los peleadores principales, digamos, entiendo que los podrían haber usado para hacer pruebas con el nuevo sistema de cameos. Habiendo tantos personajes donde elegir, dudo mucho que sigan poniendo cameos que a su vez tengan su versión en el roster principal. Así que no creo que estos sean DLC, pero bueno, es NetherRealm y cualquier cosa puede pasar. En cuanto a Quintaro, por un lado creo que podría ser un cameo DLC por simplemente el hecho de que ya tenemos a los otros dos subjefes del Era 2D. Tenemos a Goro y a Motaro. Está la opción también de que hayan cambiado de idea y hayan preferido a Goro, pero lo dudo mucho, no creo que gasten tiempo y recursos para luego descartarlo. A Quintaro. Una cosa es descartar un personaje en la etapa de planificación y otra diferente es cuando ya está todo hecho. Si me preguntan a mí, sí creo que va a estar Quintaro como DLC, pero esto, repito, es una opinión, no es información. Y finalmente de esa lista nos queda Shinnok. Según se indican los archivos del juego, él estaba en el prototipo de Mortal Kombat 1, lo cual de por sí es raro porque pudiendo elegir entre
cualquiera de todos los personajes que tiene el juego, no tiene sentido de que usaran a Shinnok de prototipo, en el prototipo, más cuando ni siquiera estuvo en el juego anterior, bueno, más allá de su cabeza. Por eso creo que él sí va a ser un cameo DLC. Y otra vez, esto es opinión. Además de personajes y cameos, en la primera parte del juego ya tuvimos anunciadores DLC. Y vamos a tener otros 5 en principio, que son Havik, Nusaibot, Conan, Ghostface y T-1000. En cuanto a escenario, tendremos 2 nuevos. Es posible que luego agreguen más, pero en principio eso es todo lo que encontré hasta el momento y que puedo confirmar. Aunque no están los nombres de estos 2 escenarios en los archivos del juego, podemos pensar que uno será el que accidentalmente o no mostraron cuando se lanzó el personaje Quan Chi, que era una zona como de un coliseo en el Reino del Caos. Después, ¿qué más tenemos que va a venir en esta segunda etapa del juego? Entre los archivos del juego hay indicios de Mercy, Stay Fatalities y Friendships. Más cosas que se encontraron, que podrían llegar. Test Your Luck, Test Your Sight, Test Your Strike. Esto no sabemos aún si llegarán como modos individuales de juego o formarán parte de invasiones como es Test Your Might. Y hablando de invasiones, como sabemos, en la mesa de la mansión de Cage se usó como tutorial, pero hay información que indica que ahí van a transcurrir diferentes eventos, uno de ellos en Halloween, uno en diciembre y otro en julio. Además de eso, hay rastros de que estuvieron probando la emulación arcade. Para ser más específicos, encontré que estaban trabajando con Mortal Kombat 2. Veremos si finalmente algo de esto llega al juego en el futuro. Bueno, eso es un poco un resumen de lo que yo pude ver en los archivos del juego. Pero aún hay más. Destiny habló de un modo llamado Scavenger Hunt, que hay unas estadísticas como siguiendo ese modo. También un modo de cameo. El Maker encontró que hay un modo tag dentro del juego que todavía estaba sin terminar. También, además de todo lo anteriormente mencionado, quizá veremos finalmente qué es Warrior Shrine, que es algo que está desde el día 1 en el menú principal, pero que a día de hoy todavía seguimos sin saber qué es. Otra cosa que suponemos que llegará en algún momento podría ser el modo de práctica online y de las salas. Podés crear y unirte a salas, que todo eso también está desde el día 1 en el código del juego. Seguro se me van a olvidar cosas por el camino, pero este es un poco el resumen de todo esto. No voy a hablar, obviamente, de las filtraciones, entre muchas comillas, de ningún usuario anónimo en 4chan, porque considero que no hay nada de cierto en ellas. Cada vez que los que estamos en esto del data mining confirmamos algo, o surge alguna información oficial o de cualquier manera, siempre aparece un link nuevo con esa información que confirmamos y rodeado de otro tanto de fantasía para aparentar que es un leak real. Pero bueno, así que teniendo en cuenta solamente lo que tenemos hasta acá, podemos ver que hay muchísimas cosas para esta segunda etapa y veremos si más allá de la expansión de la historia y el Combat Pack 2. Pero bueno, esto es todo lo que tengo para hoy, espero que les haya gustado y un saludo.